vamos a elaborar té. Lo primero que vamos a hablar acerca de este insumo son características generales. En otro video te voy a hablar acerca de la comparativa, pero también durante esta sesión te voy a mostrar cómo hacer una técnica que se llama infusión directa en agua, que generalmente es la forma que más utilizamos durante la elaboración de tés en casa. A veces tenemos infusores y eso por supuesto que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Sin embargo, una técnica sería solo utilizar una taza, una cuchara, algo para tapar, el agua caliente, y sí necesitaríamos una coladera, un instrumento que nos sirva para poder colar y retirar los residuos. Esta infusión directa en agua tiene la ventaja en el que nosotros vamos a poder tener totalmente sumergido, ¿no?, lo que es el insumo de las hojas del té. Vamos a poder observar cómo cambia, cómo se transforma, y entonces pues también una infusión bastante intensa por la misma dirección, solo que hay que tener cuidado porque con esta técnica tenemos que cambiar de taza, ¿no?, el resultado de nuestra preparación. Cuando al final ya vamos a colar, hay que tener cuidado de no perder mucha temperatura. La verdad es que es una técnica fácil, pero te voy a mencionar los cuidados específicos y o errores que comúnmente cometemos al elaborar té. Ahora, también voy a trabajar con ciertas variedades de té que aplicaría lo mismo si estamos utilizando, por ejemplo, el insumo en los sobres que vienen ya elaborados, ¿no? Sin embargo, son otras variedades y otra calidad del té que muchas veces viene mezclado, y bueno, ya más adelante te hablaré de eso en otros videos. Sin embargo, entonces, cuida estas reglas que son súper esenciales, y que utilices una técnica o la otra, siempre debemos de tener en cuenta. Una de ellas es que la elaboración de té siempre indica que tiene que estar tapado, porque dentro de sus componentes, que algunos de ellos son antioxidantes polifenoles, que están totalmente presentes en el contenido de té, son muy volátiles, mucho más volátiles que en otro tipo de insumos como las tisanas o el café. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nuestra infusión está destapada, en lugar de que se concentre dentro del cuerpo de la taza, se va a ir gran parte de aromas, e inclusive a veces hasta podemos llegar a perder color. Por lo tanto, entonces, durante la elaboración de té, utilicemos una u otra técnica, tiene que estar tapada. 2, tener mucho cuidado con el rango de temperatura que vamos a emplear dependiendo de la variedad de té. Eso es lo que indica, no una técnica o la otra, aguas, y eso es súper importante. Lo que indica cuál es el tiempo y la temperatura que vamos a utilizar es la variedad. No una técnica u otra, un tipo de utensilio u otro, sino lo que debemos de tomar en cuenta para determinar qué tiempo y qué temperatura vamos a usar en la elaboración de té es la variedad. Te voy a mencionar las variedades que aquí en México llegamos a conocer un poco más. Desafortunadamente no consumimos mucho, y una buena parte del té que se tiene en el mercado viene de algunos otros países, por ejemplo de Asia, que son bastante productores. Entonces te voy a mencionar rápidamente unas clasificaciones, las que llegamos a encontrar un poco más aquí, y reglas con respecto de tiempo y temperatura. Entonces, aquí en México tenemos más comúnmente lo que es té blanco, té verde, té rojo, té azul y té negro. Con esas 5 variedades, además por ahí podríamos mencionar el té amarillo, pero con esas 5 variedades principalmente la regla va a surgir así. Cuando son variedades de menor oxidación o sin oxidación, como iniciáramos con lo que es el té blanco y el té verde que te mencionaba ahorita, van a requerir menos tiempo y menos temperatura de infusión. Cuando tenemos el otro tipo de variedades, que serían las de las últimas secciones de los 5 que ahorita te mencioné, tés con mayor oxidación, van a requerir de más tiempo y más temperatura. Debido a la oxidación,
aguantan mucho más, ¿no? durante el proceso de infusión. Pasando entonces en especial a la receta con lo que vamos a trabajar el día de hoy, tenemos de este lado los insumos. Bueno, vamos a utilizar por cada taza de servicio, que equivale de 120 a 125 mililitros de agua, que aquí está. Esta justamente es una taza de servicio que en muchas ocasiones en casa no tenemos tantas tazas de este tamaño, dependiendo de la presentación, vajillas, modelos, etc. No, hay algunas que son mucho más grandes o del doble inclusive, pero esto sería una taza de servicio. Entonces, por cada taza de servicio, la regla va en el que vamos a utilizar en un rango entre 1 a 3 gramos de té. Pero, ¿por qué tiene esa variante? Porque no todo el té tiene ni la misma forma ni la misma densidad. Observa cómo esta forma de las hojas del té son mucho más gruesas, ¿no? Por lo tanto, entonces, además de que tienen más volumen, también van a tener más peso. De este lado, si te das cuenta, las hojas están mucho más extendidas, son más ligeritas. Espero que lo alcances a percibir. Son mucho más ligeras, por lo tanto, entonces va a pesar menos. Entonces, no podríamos decir que de todas las variedades vamos a utilizar 1 gramo por taza de agua, o 2 o 3, sino que va a depender, uno, si el té es natural o si viene aromatizado o lo que se llama blend. Los tés que ahorita tú observas son naturales. ¿Qué significa? Que solo es 100% la hoja de Camellia sinensis, no trae otros insumos adicionales. Cuando el té viene en blend, entonces sí va a traer, a lo mejor, no sé, por poner un ejemplo, manzanilla, jamaica, almendras, inclusive hasta chocolate, hierbas, especias, etc. Entonces eso también va a cambiar la variedad del peso, pero entonces recuerda que el rango en el que vamos a estar es de 1 a 3 gramos de té. Aquí esto es justamente 3 gramos, que es el té que voy a elaborar el día de hoy, que se llama té oolong, conocido como también azul, y voy a utilizar esta porción de agua. Sin embargo, ahorita te lo estoy poniendo aquí representativo, pero el agua, cuando la voy a porcionar, ya tiene que estar caliente, por eso lo tengo de este lado, y ahorita voy a rectificar y te voy a mencionar temperatura y tiempo para esta infusión, que prácticamente ya estamos en temperatura. Y aquí son mucho menos gramos. En esta aplicación tenemos aproximadamente el mismo volumen, pero en los gramos estamos alrededor de 1,5. Pero debemos de tomar en cuenta entonces siempre cuál es la variedad. Ahora, ¿cuál es otra forma de basarnos para saber exactamente cuánto voy a utilizar de té? También muchas marcas de té traen una cuchara integrada, ¿no? Y con eso nos podemos guiar. Y si no, también podemos utilizar una cuchara cafetera. Si tenemos de la marca de té, que trae su propia medida, perfecto, y con eso nos ayuda. Y si no, la cuchara cafetera, nada más que hay que cuidar que sea estándar, normal, porque hoy en día hay muchas variantes, unas muy profundas, ¿no? Que sea lo más normal posible en su circunferencia, estándar. Y entonces, por cada taza de agua, vamos a utilizar una cucharada cafetera o cucharadita de té. Ese es el rango en la regla. Por lo tanto, entonces, si no tengo una báscula para medir exactamente gramos, pues la forma con la cuchara me puede ayudar perfectamente bien, y entonces así es como lo voy a porcionar ahorita para que lo observes. Entonces, de hecho, también la cantidad en volumen ya está aquí medida, pero ahorita te voy a mencionar cómo hacerlo, ¿no? Directamente cuando apliquemos la infusión. Perfecto. Entonces, para empezar con la elaboración, bueno, primero hay que rectificar la temperatura. Aquí, otra cuestión bien esencial es que hay muchas variedades de té. No solo hay un tipo de té blanco o un tipo de té verde o uno de té rojo, sino que hay muchas vertientes. Y entonces, generalmente, la propia marca de té te ayuda a guiarte sobre el tiempo y la temperatura. Ahorita yo te voy a guiar con el tiempo y la temperatura de la marca que yo estoy utilizando, que es lo que aplicaré para acá. Entonces, en este tipo de té, que recuerda otra vez, insisto, la elaboración en la receta del día de hoy es té azul oolong. En este tipo de té voy a utilizar el agua
a 90 grados centígrados y voy a hacer una infusión por 3 minutos. Por lo tanto, entonces rectificaré que el agua esté en el rango en el que te estoy indicando. Ya bajó, le había bajado porque hace ratito veía que ya estaba cercano. Voy a dejar que suba un poquito más otra vez. Y también en lo que sube, bueno, voy a desechar esta agua porque nada más te la puse como ejemplo. Y ahora sí, también si te diste cuenta, la taza tiene un poquito de reflejo de color. Traté de que fuera transparente para que veas un poco más acerca de la característica dentro de la infusión propia. Y en lo que el agua termina de llegar a temperatura, voy a precalentar la taza donde haré la infusión. También voy a agregar un poco de agua caliente a la taza en donde voy a recibir la infusión. En lo que estoy rectificando que el total del agua llegue a los 90 grados centígrados. Ya estoy ahorita en los 85, ya casi, que llegue a los 90 grados centígrados para esta variedad, ¿no? Bueno, entonces es importante, otra regla dentro de la elaboración, pon atención en estas reglas que te he estado mencionando, es precalentar los utensilios, tanto en donde voy a recibir o a elaborar directamente la infusión, que eso es bien importante. Y también aquí, como tengo un poco de agua caliente, como aquí es donde la voy a porcionar, va a quedar perfecto. Hay unas teteras las cuales se pueden colocar directamente en la flama y ahí ya podemos tomar la temperatura y entonces es un poco más fácil sin necesidad de estarlo pasando a tantos utensilios, pero siempre es importante precalentar. Parece que ya he llegado entonces ahora sí al rango exacto, justamente así, y entonces agregaré ahora sí el agua, que quedamos que entonces voy a hacer una porción de 120 a 125 mililitros de agua, y recuerda que tengo que medir el agua cuando ya está caliente, ¿no? Que eso es bien importante. Una vez que ya está entonces el agua porcionada, rápidamente agregaré el té, que quiero que te des cuenta que básicamente para medirlo por cucharada la cantidad sería en este rango, ¿no? Es básicamente lo que nosotros vamos a usar. Lo voy a dejar aquí para que entonces lo puedas observar. De este lado ya también tengo uno porcionado de una forma muy exacta. Lo agrego y lo tapo rápidamente. De ahí entonces colocaré un cronómetro para que me permitan medir con mucha exactitud los minutos, que van a ser 3 para esta elaboración. Ha pasado el tiempo de infusión y entonces recuerda, mantuve tapado, que eso es bien importante, y entonces voy a mover. Antes de hacer cualquier otra cosa tengo que mover, y también quiero que vayas observando cómo han cambiado las hojas. Ahora, una vez que ya moví, voy a desechar el agua con la que estaba precalentando mi taza, que ya estaba limpia pero que estaba precalentando, y necesitamos el instrumento para colar que te decía, ¿no? De preferencia de este tipo de coladeras que son de una malla muy fina, que eso es bien importante, y que van a ayudar a que se obtenga un perfecto resultado. Voy a colocar las hojas ya infusionadas en esta otra sección para que ahorita las analicemos dentro de las características que tiene esta variante de té. Ahora entonces, esto es importante. Recuerda que el té que elaboramos es este, que son la misma presentación, ¿no? Son los dos, té azul oolong. Esta es la infusión, hojas cuando no están infusionadas, hojas que ya están infusionadas. Muy bien. Ahora, si tú eres mi alumno de bebidas no alcohólicas, pues tú ya sabes por qué se le llama té azul. Sin embargo, no voy a hablar mucho para esta sección del video de ello. Más adelante voy a ir desarrollando algunas otras especificaciones por variantes de té. Pero algo que debe de quedar muy claro es que se llama así por la base del proceso productivo que tiene, ¿no? Oxidación enzimática, y no porque nos vaya a dar una infusión en tonalidad azul, ¿no? Que esto es bien esencial. Observa
que específicamente el color de la infusión es este, justamente el que el que tú puedes observar aquí, en el cual nos va a proporcionar una base con destellos dorados, ligeramente verdosos, muy muy ligeros, pero más amarillentos y dorados es la base que nosotros vamos a obtener. Y entonces es así como se hizo una infusión rápida, directa en agua. Recuerda que así se llama esta técnica. Por último, entonces, te voy a mencionar qué características vamos a encontrar en este tipo de taza, ¿no? Primero, con la técnica, pues como ya antes lo mencioné, es una técnica que va a estar totalmente sumergido el té en el líquido completo, ¿no? Se va a poder abrir y observar bastante bien. Al mismo tiempo, esta variante de té nos proporciona bastante equilibrio entre el amargor y el dulzor. Hay otras variantes de té que son mucho más amargas, que veremos en otros videos, en otras elaboraciones, pero al menos el cuerpo con esta variante de té es un cuerpo equilibrado entre el dulzor y el amargor. No va a desarrollar mucha acidez ni tampoco astringencia, es mínima, se encuentran presentes, pero es baja. En un momento más te voy a comentar también con qué podemos maridar. Vamos a pasar ahora a analizar algo más con respecto de las hojas infusionadas. Si tú te das cuenta, las hojas ya infusionadas se extienden y entonces cuando utilizamos una técnica directa en agua, justo tenemos esta característica en poder observar una hoja como ella, ¿no? Y aquí nos damos una buena característica, ¿no? O un buen factor de calidad es que las hojas estén así de completas. Cuando empezamos a ver que el té ya está muy troceado es porque van con los residuos, como lo que teníamos por ejemplo aquí, ¿no? Que nos sirve, pero no debe de estar tan presente nuestra porción de té, y que también es de diferente tipo de recolección. La recolección en la planta de Camellia sinensis, que es la planta conocida también como planta del té, que es su nombre correcto, Camellia sinensis, nos va a proporcionar diferentes tamaños de hojas y a partir del nacimiento de cada una de las ramas, o lo que se le llama botones, inclusive también yemas, vamos a poder obtener hojas más grandes o más pequeñas y las variantes dentro de la calidad del té. Pero observa que eso siempre es muy esencial, como cuando tenemos este tipo de té que sí es té real, ¿no? Natural 100%, como te decía, no trae otro tipo de mezcla más que 100% Camellia sinensis. Las hojas en realidad son mucho más grandes de lo que podían haber parecido. Y entonces, en base a esto, es lo que también va con su densidad y la calidad del mismo. Ahora entonces, te voy a hablar acerca del maridaje. Y para nuestra presentación final, entonces tenemos aquí las hojas ya infusionadas, un ejemplo que extraje, ¿no? Para que te estaba mostrando. Hojas secas, es la misma variante, todo azul, té azul olo. Y te voy a colocar de este lado el maridaje con el que se recomienda. Las galletas de masas neutras o en base de mantequilla acompañan a la mayoría de los tés. Es importante que no sea un acompañamiento demasiado dulce. Ciertos tipos de té también maridan muy bien con lo que es chocolate, inclusive a lo mejor también con ciertos panes, pero hay que tener en cuenta que no deben de ser demasiado dulces. De hecho, por ejemplo, ciertas notas amargas que tiene el chocolate nos va a permitir hacer la combinación perfecta en el maridaje. Aquí, ¿qué encontraríamos si combinamos estos dos elementos? Pues bueno, que las galletas le van a dar mucha cremosidad, ¿no? Cuando vamos a hacer el maridaje, y que también le van a aportar un poquitito más de dulzor sin que sea descontrolado. El objetivo es que el té se siga sintiendo dentro de la combinación y que no predomine el ingrediente con el que estamos maridando. Entonces, estas son las reglas principales que tenemos durante la elaboración de té.
No importa si el té es solo, como te decía hace ratito, se le llama que es natural, o si viene blend, debemos de seguir estas reglas. Te mostré la técnica, recuerda, de infusión directa en agua, con instrumentos que prácticamente vamos a tener al alcance, ¿no? en cualquiera de nuestros lugares de trabajo o casas, ¿no? Entonces, estas reglas es importante, y recuerda que es bien esencial siempre rectificar la marca con la que vas a trabajar de té, y no solo la marca, sino la variedad. Recuerda las variantes que te mencionaba, y que no solo hay un tipo de té blanco, un tipo de té negro, un tipo de té verde, etc., etc., sino que dentro de esas clasificaciones, sus subclasificaciones y variantes también van a ocasionar cierto punto en el que nos tenemos que mover a más o menos gramos, más o menos minutos. Muchas gracias. Soy la chef Margarita Ramos Cruz. Dale like.